Qué meticulosos somos muchas veces con la limpieza. Y qué interesante como tomamos tiempo y lo hacemos tan detalladamente. Yo sé que hay hombres que al igual que esa joven limpian su hogar, limpian su casa y mientras la esposa está trabajando, no solamente pues la mujer tiene que estar limpiando la casa, no, pero muchas veces ya sea el hombre o la mujer, somos bien meticulosos para limpiar cada rincón de nuestro hogar. No solo por donde pasa la suegra, sino cada centímetro de nuestro hogar. Y de repente cuando tenemos tiempo, ese sábado libre, sacamos la manguera, sacamos todos los tarros, los contenedores con agua y empezamos a lavar el vehículo, el carro. Y muchos de nosotros tal vez no lo hacemos, pero sí vamos a algún lavacar para que lo laven por nosotros. Algunos teenagers se cuidan tanto su aparato, su computadora, su iPad, lo están limpiando cada semana. Qué lindo como mantenemos limpias las cosas que tenemos. Y eso habla muy bien de usted, ¿sabe? Si el Señor le ha permitido tener un vehículo, qué bueno. Si el Señor le ha permitido tener una casa, sea un buen administrador de esa casa. Yo no estoy hablando que eso sea malo, al contrario, sígalo haciendo, es muy bueno. Pero de la misma forma que cuidamos las cosas naturales, cuidamos nuestra alma. Signo de pregunta. De la misma forma que cuidamos todo lo que nos rodea y tratamos de mantenerlo bonito, estamos cuidando nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Esta es una pregunta que dejo a ustedes para que usted se la lleve para su casita y que usted medite. Incline su rostro. Quiero sembrar en usted la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta hora por tu bendición. Gracias por el privilegio que me das de hablar tu palabra. El día de hoy bendigo a mis hermanos y yo oro para que esta palabra caiga en muy buena tierra. Bendigo cada hermano, cada niño, cada joven, cada adulto que está en este lugar. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu espíritu hablando a nosotros. Señor, quita toda distracción de nuestra mente. Queremos concentrarnos en ti. En el nombre de Jesús yo oro estas cosas. Amén y amén. El día de hoy quiero, si me ayudan allá a poner las presentaciones que traje, yo quiero darle seguimiento. Hoy, hace 15 días, estuvimos hablando de un tema que dice, le puse por título, el pecado te separa, ¿de dónde? De la presencia de Dios. Y el pecado tiene la habilidad de extraerte, de separarte, de mantenerte alejado de la presencia de Dios. Y hace 2 semanas estuvimos hablando y les presenté algunos cuantos pecados, los cuales llamamos como pecados obvios, pecados que, wow, saltan a la luz de todo. Podemos verlos y inmediatamente podemos ver a esa persona practicando eso y decimos, qué pecador más grande, qué barbaridad. Y el día de hoy quiero presentarles algunas cuantas de esas fotografías que vimos hace 2 semanas. Por ejemplo, esta fotografía, no, esa no es, esa misma. Esa tremenda fotografía que decimos, qué cantidad de gente donde toman armas, donde toman palos, donde sencillamente con su mano violentan a la integridad de otra persona. Y podemos decir, qué clase de pecadores que son. ¿Qué clase de ingratos? Esa persona que presta, que va y se hace un aborto, Dios santo. Señor, perdónalos porque son unos pecadores. Y decimos que esta gente está pecando. De la misma forma, a ver, algo está pasando ahí que no puedo presentar bien los slides, Daniel. De la misma forma, en nuestras computadoras, en nuestras tabletas, podemos ver la cantidad y la facilidad que tenemos para accesar esas páginas prohibidas que cuando usted y yo nos criábamos hace mucho tiempo, teníamos que, ¿cómo veíamos la pornografía hace 20, 30, 40 años? ¿Cómo se veía eso?
Bueno, era un poco complicado. Teníamos que levantarnos de noche, 12, 1 de la mañana, entrar a uno de esos canales y poder ver un canal para adultos. O decía, programación para adultos. Y lo veíamos. O sencillamente a la revista de los amigos, la revista que veíamos ahí, la comprábamos. Antes era un poquito complicado el poder ver la pornografía. Ahora está tan sencillo, tan alcanzable para nuestros jóvenes, tan alcanzable para usted, para mí. Pero la gente que mira eso y practica eso, le llamamos pecadores, pecadores más grandes. Una gran cantidad de nuestros muchachos están hoy expuestos en las escuelas, en los colegios, la comunidad LGTBI. Wow, ¿qué dice la iglesia con respecto a eso? Sencillamente la iglesia se pronuncia con lo que dice la palabra del Señor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Ellos. Todos ellos son el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, la iglesia tiene que amar también al mundo, a la gente que vive en el mundo, no las prácticas del mundo. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la iglesia ama a todo homosexual, a los lesbiánicos, a toda la comunidad LGTBI. Les amamos, pero no compartimos lo que practican. Y hay que decírselos, pero con amor. Diga conmigo la palabra amor. No hay que señalarlo, no hay que ser homofóbicos. El Señor siempre estuvo expuesto a gente pecadora, a gente que venía prostitutas. Hermano, siempre estuvo abierto. No tenemos nosotros como iglesia que sacarlos, que tildarlos o que sacarlos de la congregación. Eso no puede ser. Seguimos ahí. Drogas, prostitución, alcohol, cigarrillos. A lo que podemos decir simplemente a la luz de nuestros ojos, pecadores más grandes. ¿Qué dice la Biblia? Todo el mundo, dice Gálatas 5:19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican brujería y odian a los demás. Aquí donde dice brujería, tiene que ver con santería, tiene que ver con adivinación. Habrá todavía iglesia que piensa que necesita escuchar a Walter Mercado todos los días para ver qué le repara el horóscopo, qué le reparan las estrellas. Hermano, eso es pecado. No lo haga. Sencillamente el futuro del cristiano está en las manos del Señor Jesucristo. Y son planes de bien lo que Él tiene para usted. Y Walter Mercado no tiene que ser el emisario de esos planes de bien. La palabra es la emisaria de los planes de bien para el cristiano. Dice, son egoístas, discuten y causan división. De eso no hay aquí, gloria a Dios. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras, muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, dice Pablo, que los que hacen estas cosas no formarán parte del reino de. Todos nosotros sabemos que eso es pecado, claro que sí, pero también es pecado esto que dice Pablo. Quítese de vosotros todo pecado de amargura. ¿Hay algún amargado aquí? Pase al frente para orar por usted, porque eso es pecado. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay gente, hermano, que solamente desde que se levanta viven pensando en cómo hacer lo malo, en cómo engañar, en cómo hacer trampa. En México dicen, el que no tranza no avanza. Los mexicanos entendieron muy bien esa frase. El tranza es aquella persona que engaña, aquella persona que miente. No que no, Ernesto, no que no. El que no tranza no avanza, dicen por allá. Amo a los mexicanos, amo el país de México también. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? ¿Qué más dice? Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como. Dígalo conmigo, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así de fácil. Tanto es pecado aquel que se acuesta con aquella fuera del matrimonio.
Tanto es pecado aquel que mata, tanto es pecado aquel que viola, tanto es pecado aquel que hace todo eso, como aquel que sabe hacer lo bueno y no. Sencillamente dentro del ranking de pecados de Dios no hay pecado tipo 10 ni pecado tipo 1, ni pecado blanco ni pecado negro. Todo es flat pecado. That's it. Flat rate, como dicen por ahí, de pecado. La semana pasada o hace 2 semanas también aprendimos, pastor, ¿cómo hago con esto del pecado? ¿Cómo venzo el pecado? ¿Qué tiene el cristiano para poder vencer el pecado y no sentirme alejado de la presencia de Dios? Ya que cualquier cosa que yo no haga, que sepa que está bien hacerlo y no lo hago, es pecado. Estoy tan propenso a pecar. ¿Cómo puedo vencer el pecado? Sí, hermano, ese razonamiento es lógico. Siempre y cuando estemos en la carne, el cristiano está propenso a pecar. Solamente uno, Jesucristo el justo, fue perfecto. Pero siempre y cuando usted y yo estemos en este esqueleto, en esta carne, estamos propensos a pecar. Entonces, ¿cómo hago yo para sostenerme victorioso y alejado del pecado? Quiero recordarle lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien, nueva criatura es. Hace 2 semanas recordamos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted llega a la iglesia y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ese día, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan el día que conocieron al Señor Jesucristo? Si usted no lo recuerda, venga, yo se lo recuerdo. Hoy podemos hacerlo para que usted se lo recuerde bien. 8/19 del 2018 aceptó usted al Señor Jesucristo. Por aquello de las dudas, yo le puedo ayudar a aclarar cualquier duda. Pero el momento en que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted se levanta de este altar, se va para la casa y usted se sigue viendo las mismas arrugas. Usted sigue viéndose esta misma nariz así media explotada que tiene. Usted sigue viéndose esas canas. Usted sigue viéndose esa calva. Usted sigue viéndose todos sus errores. Pastor, pero no que nueva criatura. Sí, nueva criatura. Lo que dice Pablo aquí, nueva criatura, es que el espíritu suyo que estaba muerto, resucitó. Y ahora se conecta con el Espíritu de Dios y adquiere vida. Pero su cuerpo sigue siendo el mismo. Y aún más, su alma sigue siendo the same. La misma. Mismos pensamientos, mismas emociones, mismos sentimientos. Conozco algunos cuantos que en un encuentro con Dios, en un altar, dejaron el vicio, dejaron el deseo de pecar, dejaron absolutamente todo y se levantaron de ahí totalmente transformados. Pero el proceso normal es que su espíritu se vivifique, su espíritu viva en ese momento. Pero tenemos que seguir batallando con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de procesar. Seguimos batallando. Seguimos teniendo los mismos pensamientos. Entonces nos damos cuenta que el espíritu es el que vive en ese encuentro con Dios, pero nos quedamos con el mismo cuerpo y nos quedamos con los mismos pensamientos, con la misma alma, con las mismas emociones, los mismos pensamientos que deben ser transformados poco a poco a la luz de la Biblia, y esa es mi responsabilidad. ¿Recuerda que dijimos esto hace 2 semanas? ¿No lo recuerdo? Estoy repasando. Es que los veo serios. Ya se les está pegando el mismo espíritu hace 2 semanas. Hace 2 semanas se fueron serios. No, al final sonrieron. Entonces, mientras Dios te dice, mira, mijo, yo no voy a hacer
yo no voy a hacer lo que a ti te corresponde. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde una parte. Sencillamente Dios te dice, di a mi Hijo Jesucristo, lo di para morir por ti, te limpié los pecados, te abrí la vida eterna. Esa es la parte de Dios. Y la parte del hombre es, por lo tanto, ya yo hice todo eso, entonces tú sacrifica diariamente tu carne. Entonces tú sacrifica diariamente tu mente. Entonces tú sacrifica diariamente y transforma tu forma de pensar. Romanos capítulo 12, ahí es donde habla la transformación de la mente y las emociones. Las cosas que nosotros tenemos como compromiso y como obligación, Dios no las hará por mí. ¿Usted está escuchándome? Por lo tanto, yo no concibo que hayan cristianos que todavía tengan 5, 6, 7 años y todavía estén luchando con los mismos pecados como el primer día. No puede ser posible. Entonces llegan estos cristianos y le dicen, es que si tuviera otra esposa que me ayude más, es que si tuviera otro esposo que me ayude más, yo no sé, pero vi varios codazos por ahí. Es que si tuviera otra iglesia, es que si me guiaran más, es que si el pastor me llamara más seguido, es que si tuviera otro pastor. Hermano, no le eche a usted la responsabilidad a otros que le toca a usted para dejar su carne y sus tentaciones a un lado. Como me dijeron a mí muchas veces en mi pueblo, no sea usted tan sinvergüenza. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y sigo leyendo Romanos capítulo 7. Vaya conmigo. Perdón, es que me brinqué una. Romanos capítulo 7 dice, de manera, ¿sí? ¿Estoy ahí? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne. ¿Qué es lo que utiliza el enemigo para influenciar? ¿Qué es lo que utiliza el pecado para influenciar tu cuerpo? ¿Para influenciar tu vida? Tu carne. ¿Y cómo lo utiliza? Lo vimos hace 2 semanas a través de los 5 sentidos, que son los que nos mantienen conectados al mundo. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el tacto, la visión, el escuchar, el sabor. Estos son los 5 sentidos que muchas veces los dejamos así a la libre y nos conducen al pecado. Nos abren la puerta a las tentaciones y pecamos. Esos son los que nos contactan con el mundo. Tenemos que aprender, escúcheme bien, tenemos que aprender a controlar nuestros sentidos, nuestra carne. Tenemos que aprender a controlar nuestra alma, nuestras emociones. El mundo no sabe cómo hacerlo. Por eso usted va allá afuera y el mundo peca deliberadamente. El mundo se emborracha deliberadamente. El mundo toma deliberadamente y no tienen control de esto. Por eso usted los verá. La semana pasada escuché de un testimonio de un hombre, director de esta asociación, Alcohólicos Anónimos, que por 10 años, no era cualquier persona, era un director. O sea, tenía encargado un grupo que por 10 años estuvo dirigiendo a otros a que dejaran el vicio. Y a los 10 años, ¿qué creen que pasó? Recayó. ¿Por qué? Porque Alcohólicos Anónimos, Depresivos Anónimos, Marihuanados Anónimos no va a lograr controlar nada en tu cuerpo permanentemente. El único que puede transformar, si tú lo permites, tu alma se llama Jesucristo y el poder del Evangelio. Nada más. Por esa razón, aquellos lugares donde
que en mi país antes se hacía. Alcohólicos Anónimos predicaba la palabra del Señor. Y hablaban de Jesucristo como el único transformador del ser humano. Pero eso se ha dejado. El ser humano no tiene el poder para poder controlar sus instintos, pero el cristiano sí tiene ese poder. La palabra del Señor dice, porque no nos ha dado, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso, pastor? Por lo tanto, va pasando la muchacha semidesnuda y yo no estoy ciego, yo tengo que ver la muchacha semidesnuda que va al frente mío. Pero esa segunda mirada que yo le haga a esa mujer, si yo se la hago o no se la hago, ahí estoy dejando libre mi carne. Por lo tanto, va pasando yo la estoy viendo, pero yo sigo porque tengo una esposa y unas hijas que respetar. Y tengo un Dios que me está viendo desde arriba y sabe, y yo sé que si yo sigo mirando a esa mujer, van a salir diferentes pensamientos de mi mente. Yo tengo el control y el poder para poder hacer eso. De repente llega la comadre y te dice, oye comadre, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oiga, que es conversación más espiritual. Órale comadre, Dios te bendiga, ¿cómo está? Sí, todo bien. ¿Vistes qué mensaje más hipócrita como predicó el pastor? ¡Qué barbaridad como predicó el pastor! ¿No viste la ropa de la pastora? No, hombre, qué barbaridad, comadre. ¿Qué? Es que hay que comprarle ropa a la hermanita Zoe, a la hermanita. Mire, lo que me dijo la hermanita el otro día. No, yo no, qué barbaridad. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees? Hermano, hermana, escuche bien. Usted tiene el poder para parar esa conversación. Usted tiene la autoridad para parar esa conversación. Y si usted no la hace y forma parte de la conversación, ¿sabe qué? Cayó en la tentación y está en pecado. ¿Alguien está conmigo? De repente está el noviecito y está la noviecita y de repente están ahí noviecitos de aquí de la congregación, estoy hablando. Muchas de esas cosas Pablo las escribe no al mundo, las escribe a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, usted dirá, ¿qué clase de pecados está hablando Pedro? Váyase para su casa y lee Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Qué clase de pecados está hablando Pablo? Hermano, esos pecados, dice, en los últimos, en los postreros tiempos, veremos. Y en una lista interminable, bueno, sí interminable, pero como 40 y tantos de pecados. Pero Pablo no le está hablando al mundo. Eso se lo está diciendo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia, en los postreros tiempos, veremos esos pecados. Que Dios reprenda al enemigo en el nombre de Jesús y nos limpie cada día más. Está la parejita y de repente le pone la mano por aquí y ella se lo pone por allá y el hombre se la pone por acá y de repente lo que era sano y puro terminó en una cama. La iglesia sigue predicando que las relaciones sexuales están guardadas para el matrimonio, no para antes. Señorita, guarda tu cuerpo. Caballero, guarda tu cuerpo. El acostón, discúlpeme la palabra, pero el acostón no se genera de un día para el otro, de unas horas para la otra. El acostón se genera de un toquecito hoy, un toquecito mañana, un toquecito pasado mañana, de tentación en tentación, en tentación y en tentación. Que Dios reprenda la tentación, pero sabe que más que eso, le toca a usted ser firme a la tentación. Entonces hace 2 semanas, estoy repasando y poniendo unos extras. Entonces la semana pasada dijimos que dentro de nosotros hay 2 tigritos. ¿Se acuerdan? Si usted no lo vio, si usted no lo sabe, si usted no sabe lo que estoy hablando del tigre, váyase al video de Facebook de hace 2 semanas. Porque no tengo tiempo para explicarle. Encontramos que hay 2 tigres y de repente el cristiano le da hamburguesas de chisme, hamburguesas de crítica, hamburguesas de pornografía, hamburguesas de esto y de lo otro. Y el tigre malo se pone bien. Y de repente cuando viene la mujer semidesnuda y usted dice, Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo, ¿really? ¿De veras? ¿Quieres que te ayude?
Y el tigre bueno te hace miau. Cuando el tigre bueno no está supuesto a hacer miau, el tigre bueno está supuesto a salir en tu defensa. Pero como estamos tan ocupados dándole alimento al tigre malo, el tigre bueno se queda sin alimento. ¿Cuántos creen que es tiempo? ¿Cuántos creen que es tiempo de disciplinar la carne? ¿Cuántos creen que es tiempo de decirle, Señor, yo quiero tomar tus cosas en serio? Porque hay mucha comunidad cristiana allá en el mundo, allá afuera, que está jugando al cristianismo. Y que el tigre malo lo tienen bien vivo. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. ¿Qué quiere decir no satisfagáis? No le des gusto a los deseos de la carne. ¿A quién, dice Pablo? ¿A quién le corresponde no darle gusto a los deseos de la carne? ¿A quién? ¿A quién? A mí. No al Espíritu Santo, no a Dios. Es a mí que me corresponde no satisfacer la carne. Y escuche bien, porque, no sé si dice ahí, porque, ¿sí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escuche bien, cuando usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, la carne siempre va a estar ahí presente. La carne, dice Pablo, la carne no se va a morir, va a estar ahí presente todo el tiempo, y va a estar luchando contra el Espíritu todo el tiempo. Te corresponde tener al tigre bueno bien alimentado. ¿Alguien dice amén a eso? Yo tengo control sobre mis instintos, yo tengo control sobre lo que pienso, sobre lo que quiero hacer. Sencillamente el cuerpo es el títere. Todos saben lo que es un títere, ¿verdad? El cuerpo es el títere, la marioneta de lo que el tigre bueno o el tigre malo le dice al cuerpo que haga. Por esa razón tú hablas lo que hablas. Por esa razón tú piensas lo que piensas. Analiza a quién le estás dando más de comer. Y hace 2 semanas quedamos pensando en a qué tigre le doy más de comer. Y lo mandé para la casa pensando en que necesitamos darle de comer al tigre bueno. ¿Todos lo recuerdan? ¿Sí? Debemos de aprender a dominar nuestro cuerpo. Bien rápido. ¿Qué pasa cuando el cristiano cede a la tentación y peca? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede en nosotros? Lo primero que sucede es que nos desconectamos. Diga conmigo, me desconecto. Aquí yo tengo un teléfono celular y todos saben cómo trabaja esto y cómo se carga. Si yo no cargo este teléfono celular en menos de 24 horas, el día siguiente aparece como. Hay muchos cristianos que hoy día parecen muertos, hermanos, porque llevan meses sin conectarse a la fuente de poder. Usted necesita el día de hoy saber de que si usted practica y vive el pecado, sencillamente se va a desconectar de la fuente de poder que se llama Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prospera. Es que ¿qué es lo que pasa muchas veces en la iglesia? Tú sabes que estás en pecado. Tú sabes que no lo quieres confesar. Tú sabes que saliendo de la iglesia el domingo tienes muchas cosas malas que hay en tu mente que vas a ir a practicar. Y vienes a la iglesia a pedir oración. Y vienes a la iglesia para que el Señor te sane. Y vienes a la iglesia para que el Señor, quítame el pecado. Padre, quítame los deseos, quítame la tentación. ¿Qué oraciones más malas esas? Dios nunca las va a contestar. Señor, oro por mis hijos. Señor, oro para que me des un trabajo. Oro para que me sanes. Hermano, escuche bien. Lo que dice Proverbios, el que permanece en su pecado, lo encubre, no prosperará.
Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? ¿Cuánto necesitamos misericordia aquí el día de hoy? Yo necesito misericordia. Por lo tanto, el día de hoy, para que sus oraciones sean contestadas por Dios, lo primero que usted tiene que hacer es ¿qué? Confesar delante de Dios sus errores, sus faltas. Recuerde, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, porque Jesús sabía que usted y yo íbamos a pecar. Lo primero que sucede es que se desconecta de la presencia de Dios. Lo segundo que sucede, antes de decir lo segundo, cierro con esto lo primero. No vengas a pedirle nada a Dios si tú sabes que estás mal. Delante de Dios, acércate a este altar pidiendo perdón. Practica diariamente la confesión de pecados. Y la confesión de pecados bíblica. No la confesión de llamar a la comadre y decirle todos los pecados. O no la confesión de irte al sacristán o al cura y decirle, Señor, Padre, me he pecado, tarará, léete 10 Padres Nuestros, tarará. Hermano, no se trata de eso. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra del Señor nos dice que vayamos a confesar nuestros pecados a Dios, pidiendo perdón, que es el único que tiene el poder de perdonarte. ¿Alguien me está escuchando? Antes de acostarse, le recomiendo, examine su vida y dígale, Señor, perdóname por esto, esto y esto y esto y esto. Confesión de pecados. La segunda cosa que sucede cuando usted cae en la tentación y peca es que nuestro pecado contrista al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra contristar? Le causa dolor a Dios. Sencillamente, cuando mis hijas por alguna razón me desobedecen, yo no estoy muy contento con ellas. Cuando sus hijos le desobedecen, sencillamente yo sé que usted no está alegre. ¿Por qué? Porque le han desobedecido. ¿Qué sucede cuando usted desobedece a Dios? Él no está alegre, él no está contento. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo te ha sellado, hermano. Y muchas veces por el pecado, por no reconocer que tú tienes que trabajar cambiando tu mente, tus emociones. Por eso tú pecas, caes en el pecado. Y el Espíritu Santo sencillamente se cruza de brazos y te deja. ¿Qué es lo que le pasa a este? No contristéis al Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo me dice, no hagas eso, no le des clic a esa palomita en la computadora, no vayas a ver esto, no toques esto. Yo no sé a usted, pero a mí el Espíritu Santo me lo dice. Lo que pasa es que en algunos el Espíritu Santo está bien apagado. Por eso no escuchas la voz del Espíritu Santo. ¿Pero por qué es eso? Escucha, ¿por qué es eso? Porque has caído en la tentación y estás en pecado. Y la tercera consecuencia que ocurre cuando cedes a la tentación y pecas es que pierdes tu vitalidad física. Escuche bien, Salmo 32:3, salmo escrito por David. Mientras callé, dijo David, ¿qué quiere decir mientras callé? Mientras encubrí mi pecado. Dice la palabra, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi alegría, mi regocijo, mi salud se volvió en sequedad de verano. Hermano, científicamente hay enfermedades físicas relacionadas con el estado de tu alma. Así que el día de hoy es importante el reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado. Ahora, quiero decirle, la victoria sobre el pecado no es automática. Y con esto quiero terminar.
La victoria del pecado no es automática. El cristiano debe aprender a vencer el pecado. No hay muchos amén el día de hoy. El cristiano debe aprender a vencer el pecado. Se requiere de disciplina, se requiere de práctica diaria y de mucho amor por la palabra. Yo no sé usted, pero yo he visto en las Olimpiadas, cuando enciendo el televisor, yo he visto muchos atletas que están brincando, están corriendo, están saltando y están haciendo 1000 piruetas. Y usted diría, wow, usted dice, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo logran correr de aquí a ahí y brincar 10 metros? Cuando yo brinco 2 y ya estoy. ¿Cómo logran eso? Se llama disciplina y se llama práctica. Todo en la vida requiere práctica. Les dejo esta cita bíblica. Romanos capítulo 6, verso 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo dice, no reine. Cuando Pablo dice no reine, se está refiriendo a algo que genera potestad sobre un territorio o sobre un objeto. En este caso, un cuerpo. Cuando el pecado toma potestad sobre ti, estás esclavizado al pecado. Y cuando tú eres un hijo de Dios, no se supone que estés esclavizado al pecado, ni a las drogas, ni a la prostitución, ni al chisme, ni a todas esas cosas que sabemos que son malas. No genere esclavitud. Potestad territorial, dice el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Si tú, después de un año de conocer al Señor Jesucristo, todavía te sientes esclavo de algún vicio, de algún pecado, hermano, Jesucristo ha vivido en esta tierra, ha morido, te ha dado la salvación, tú le has aceptado para hacerte libre, pero todavía sigues esclavo al pecado por tu falta de disciplina. Hay algunos que están tan serios conmigo. Hermano, si no se lo dice su pastor, su padre espiritual, no hay nadie que se lo vaya a decir. Jesucristo vino para que vivas una vida alegre, plena, con gozo y en abundancia. Pero si no la estás viviendo, es tu falta de compromiso y disciplina espiritual. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24-27 dice, ustedes saben, estoy leyendo en la TLA, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Yo no me imagino, discúlpeme, pero yo no me imagino a ninguno de esos atletas en las Olimpiadas 24 horas de su competencia estarse metiendo unos cuantos Whopper Juniors en su estómago. Yo no me imagino a esos atletas de alto rendimiento 24 horas de su carrera estarse metiendo unos buenos tacos mexicanos. No puedo entender eso. Cuando esta gente lleva su equipo de nutricionistas para que los cuiden en todo momento. ¿Alguien me está escuchando? Por eso Pablo dice, ellos se limitan de hacer todo lo que los perjudica. Van conmigo ahí arriba. Y dice, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, dice Pablo,
lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Dice, yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina. Y trato de dominar, ¿qué? No se ponga a dominar a su vecino. No se ponga a dominar al hermano que está a su lado. No se ponga a dominar a su esposa. No se ponga a dominar a su esposo. ¿A quién domina? Dice Pablo. A mí mismo. Yo vivo con mucha disciplina, no es poca, es mucha disciplina. Hermano, esto es algo de día a día. Esto es algo desde que usted se levanta a vivir con disciplina y decir, hoy pongo de primero las cosas de Dios. Hoy pongo de primero la Biblia. Hoy pongo de primero la oración. Y después de eso, todo lo que quiera. Hágalo por un mes y verá que su día cambia. Hágalo por un mes y verá que su día cambia. Pero las cosas no terminan ahí. Escuche. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Eso es durísimo. Hermanos, yo no sé si usted sabía, pero inclusive en las competencias de alto rendimiento hay uno que otro tramposo. Les digo uno solamente, para que usted lo recuerde. Bien sonado. Campeón de 7 vueltas a Francia. En ciclismo. Lance Armstrong. Es el corredor de ciclismo más galardonado. Después de varias investigaciones, ¿qué cree que pasó? Se dieron cuenta que estaba dopado en cada una de sus competiciones. ¿Y qué hicieron? Le retiraron los premios al mejor competidor ciclista de todos los tiempos. Hermanos, no cometas trampa, porque ¿sabes qué? Al único que engañas es a ti mismo. Jamás lograrás engañar a Dios, y no sea que Dios te descalifique. ¿Sabes cuál es uno de los pecados más grandes que veo que hay dentro de muchas iglesias? El pecado de asumir. El pecado de yo pensé. El pecado de suponer. Porque yo supongo que vengo a la iglesia y levanto las manos y digo amén a la predicación y doy mis ofrendas y todo esto. Yo asumo que mi vida espiritual va creciendo. Te equivocas. Tu vida espiritual sigue tan chiquita como aquel tigre que no le das de comer. Hermano, para ser un buen deportista espiritual se requiere disciplina y práctica diaria, no cada domingo. Disciplina práctica. Si quieres vencer la tentación, tu tentación, se necesita disciplina diaria. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? El secreto está en el verso 27. Vivo con mucha disciplina y trato de dominar mi carne. Póngase de pie esta.